ya en contacto vía Zoom con el doctor César Vargas. Él es analista económico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al programa. Alex, muy buenos días. Agradecido por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Sí. Buenos días. Aquí estamos con un día de censo. Creo que todos tenemos que aportar a los datos estadísticos que necesita la población boliviana para poder planificar y proyectarnos a nivel de población en la distribución de la riqueza y también como saber cuántas personas vivimos y cuántas personas estamos con trabajo y saber cuáles son las condiciones que tenemos. Bueno, esto es sumamente importante señalarlo y desarrollarlo, por supuesto. ¿Cuáles son las preguntas? Seguramente usted ya ha ido revisando las preguntas que nos van a servir a conocer cuál es la situación actual de los bolivianos y bolivianas en cuanto a su condición económica se refiere y cuáles son las políticas públicas que se podrían implementar después de conocer las mismas. Claro que sí, Alex. A ver, vamos a ver, lo que más nos importa a los bolivianos es saber cuánta riqueza en el país, saber cuántos recursos económicos tenemos presupuestariamente para poder asignar según el censo que nos arroje hoy, según departamentos y por supuesto municipios y también hasta por barrios, queremos saber cuánto nos va a llegar de dinero a cada habitante. En este sentido, pues el Instituto Nacional de Estadística tuvo el censo en 2012, como ustedes lo dijeron. Les voy a proporcionar un cuadro. Miren, en el cuadro del 2012, fuentes del Instituto Nacional de Estadística, pueden ver que en Santa Cruz lideraba en el 2012 con 2.776.244 de habitantes, seguida por Paz con 2.741.554 en el 2012, y el departamento con menos población era Pando con 109.173 millones de habitantes. En el caso del censo 22, que también ha proyectado el Instituto Nacional de Estadística, justamente para que se necesita esta redistribución de la riqueza, de los recursos para hacer llegar a todos los habitantes, pues si se fijan bien, del censo 2012 al censo del 2022 hubo una tasa de crecimiento de 646.268 habitantes, es decir, pasó Santa Cruz de 2 millones a 3.422.512. La Paz, de la misma manera, tuvo un crecimiento de 638.193 millones de habitantes, que creció de 2.741.554 a 3.379.747 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir, Alex? ¿Esto qué nos proporciona nuestro dato de población, tanto del censo 2012, que es oficial, y el censo del 2022, que es del Instituto Nacional de Estadística? Como pueden ver, el total del censo 2012 era de 10.309.913. Para el 2022 el Instituto Nacional de Estadística estimó que íbamos a llegar a los 12.808.530 millones de habitantes, es una tasa de crecimiento de 2.418.617. Eso se debe principalmente a la natalidad que va teniendo Bolivia, van llegando nuevos nacidos y va creciendo la población en términos, diríamos, humanos, y también va creciendo por sexos entre hombres y mujeres, y lo que nos interesa en términos económicos, es decir, el presupuesto que tenemos, cuánto se va a asignar por cada departamento y por cada habitante, Alex. Son las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el censo que, de acuerdo a tal vez recomendaciones internacionales, tienen que realizarse después de 10 años. Sin embargo, ha habido una demora y no ha sido el 2012 la única vez que se ha demorado este proceso. Ya se dio esta figura en otros procesos censales del país, dentro de la historia del país. Pero la proyección del Instituto Nacional de Estadística daba esas cifras importantes, con un crecimiento demográfico significativo, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que sobrepasaría la población del departamento de La Paz, que hasta el censo de 2012 era el departamento con mayor población en el país, el 2012, según las cifras oficiales. Ojo, pero la proyección del Instituto Nacional de Estadística hasta el 2022
era que Santa Cruz iba a tomar la batuta en cuanto a crecimiento demográfico. Como lo vemos ahí en la pantalla, en ese cuadro, ahí está. Esos son los departamentos con mayor concentración demográfica en el país. Está La Paz, está el departamento de Santa Cruz y después está el departamento de Cochabamba. Doctor. Así es, Alex. A ver, si traemos un poco más, nosotros vivimos en el departamento de Cochabamba y si alguien ya en el mapa que les aparece, pues tienen del censo 2022, de la distribución, como dije, hay un crecimiento según el Instituto Nacional de Estadística del 2022 respecto al 2012 y lo que observamos ahí justamente es ese crecimiento que ha habido y en el caso de Cochabamba, ya hablando particularmente de nuestros departamentos, en el 2012 teníamos 1.938.401 habitantes. Para el 2022, según la estimación, llegamos a 2.389.632 habitantes. Es decir, tuvimos un crecimiento de 51.231 millones de habitantes, Alex. Esa es una aproximación de un 23% de crecimiento del año 2012 al 2022. Pero eso es una estimación. Ahora, este censo, como tú bien has dicho, el 2024, que llevamos 2 años de retraso, porque es mayormente todos los países lo hacen cada 10 años, es una fotografía que se hace de la demografía, del crecimiento de la población. Sí, vemos que según las estimaciones del INE para el 2022 hemos crecido en un 23%. Se estima que por supuesto vamos a llegar a ser mucho más altos, Alex, a nivel de Cochabamba. Si tomamos en cuenta estos datos acerca de la estimación de crecimiento de la población en el eje troncal de Bolivia, ¿cómo se configura el tema de la redistribución de los recursos económicos para el país, para estos departamentos? ¿Cómo se configuraría esto? Miren, a ver, lo principal es saber el ingreso per cápita que va a recibir la persona, que quiere decir cada habitante cuánto va a recibir de dinero según este censo que nos va a arrojar este 2024, pero eso es muy importante la información que ofrezcamos a los censistas y más o menos el departamento que más recursos recibía, pues les digo ahora mismo, es Tarija, con 1.637 bolivianos, y luego teníamos seguido estaba Chuquisaca con 1.160, Potosí 1.309, y luego seguía Chuquisaca. Les voy a pasar esta información, no sé si podemos verlo más adelante para poder darles estos datos a nivel per cápita, lo que recibiría por esa estimación del 2022 y por supuesto por el censo del 2012, pero no significa porque tengas más población vas a recibir mayores recursos, sí, en el sentido de asignación presupuestaria, sí, pero recuerden, como hay muchos habitantes y hay un presupuesto para esos habitantes, cuanto más habitantes hay, es menor el recurso que va a recibir ese habitante en el caso de ingresos per cápita, Alex. Bueno, la pregunta respecto al trabajo que cumple cada persona, si desempeña algún tipo de función en instancias públicas, si su trabajo es formal, no formal, ¿cómo va a ayudar a establecer políticas públicas o qué va a revelar esto? Bueno, en el caso de las políticas públicas, perdón, no contestaste tu pregunta, las políticas públicas están comentadas principalmente a qué se hace en el futuro, cómo vamos a planificar las políticas públicas a partir de este censo, de estos datos que nos va a arrojar la población existente, tanto de mortalidad, natalidad, también como los nuevos habitantes que están viviendo, han hecho un cambio de domicilio, por ejemplo, muchos se han desplazado del área rural a la ciudad, entonces esto nos va a arrojar eso, y las políticas públicas tienen que estar muy enfocadas al tema de empleo, creación de empleo, también tienen que estar muy enfocadas a lo que vendría a ser el desarrollo económico del país y por supuesto saber qué sectores donde hay que potenciar la economía, por ejemplo, saber cuántas amas de casa hay, cuántos albañiles hay, cuántos profesionales tenemos en el área económica, cuántos profesionales tenemos en el área de la construcción, cuántos profesionales tenemos científicos,
hijos, pues eso nos tiene que arrojar este censo. Por eso es que es necesario, aparte de este censo, Alex, hay que aclarar que hay dos conceptos muy distintos. Uno es el censo y otro es el empadronamiento, que normalmente en los países más desarrollados, Alex, lo que hacen es enfocarse en el empadronamiento, porque en el empadronamiento se va metiendo todos los días la información oportuna y además que se va metiendo la información de cada habitante, dónde vive, cómo vive, teniendo su nombre, su DNI, hace cada municipio, es decir, cada alcaldía empieza a procesar y se le asigna su colegio, su centro de salud. Entonces se maneja en los países más desarrollados. Yo viví muchos años en España y eso es lo que se hace. Uno se cambia de domicilio y tiene que ir al ayuntamiento, en este caso allá, y tiene que irse a registrar y decir, mire, yo me cambié de domicilio, ahora vivo en otra zona y por lo tanto estoy viviendo en alquiler, o estoy viviendo en anticrético, o estoy viviendo en mi departamento, en esta zona. Entonces la alcaldía le asigna el colegio y le asigna también el centro de salud, es decir, una planificación pública estratégica de alto nivel, Alex, que nos está faltando en realidad, y eso nos está haciendo. Por supuesto, el censo también lo hacen los países desarrollados, pero más que todo para tener una fotografía de cómo ha crecido el país en términos de natalidad, como he dicho, de natalidad, como también de progreso como país, ¿no? Esa es la diferencia de un empadronamiento a un censo, que Alex, y eso hay que aclararlo, ya ha habido mucha confusión ahora en las redes sociales, se ve que hay confusión, porque el censo no es para pedir el nombre o el apellido, no, simplemente son datos demográficos que se necesita un gobierno para poder planificar y poder hacer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Bueno, dos cuestiones para finalizar, por favor, doctor. El tema del costo de la inversión que se está realizando para este censo de población y vivienda es una cifra bastante elevada. Es uno de los censos más caros de la región y dentro de la historia del país. Muchos millones de dólares que se están invirtiendo en este proceso. ¿Cuál es el criterio respecto a esto? Porque se pueden utilizar otras alternativas, las que están empleando en otros países que son mucho más económicas, ¿no es cierto? La segunda consulta tiene que ver con la formalidad de los empleos, formalidad o informalidad, porque según el gobierno central y los datos que nos brindan, el desempleo habría disminuido. Pero gracias a este censo de población y vivienda vamos a saber por qué ha disminuido la tasa de desempleo. Si tiene que ver con los emprendimientos propios, si tienen los bolivianos y bolivianas un empleo formal o informal. El país está gastando 68 millones de dólares para este censo, muy costoso, con una población tan pequeña como es la nuestra y con un territorio tan significativo, pero está gastando demasiado dinero. En el caso, por ejemplo, para que se den cuenta, el caso de Argentina, que está a nuestro hermano país, pues está por los 55 millones de habitantes. Nosotros estamos por los 13 millones rondando. Según los datos estadísticos del INE, pues estamos por los 12 millones, ¿no? Para el 2022. Entonces, es un costo muy elevado. El gobierno ofreció hacer un censo digital para minimizar los costos, porque se paró justamente para hacer un llenado del cuestionario digital y no desplazar a tanto personal, a tanto papel. Pero bueno, el gobierno lo hizo así, está hecho, hay que cumplir a las normas, hay que hacerlo, hay que aportar a dar nuestros datos. De los 68 millones de dólares que iba a gastar el gobierno, por lo menos íbamos a reducir con el digital un 40%. Eso sí les doy el dato preciso. Un 40% íbamos a reducir el costo si hacíamos en tiempo digital y vamos a tener una información mucho más rápida. Este censo presencial nos va a dar, por lo menos el último censo del 2012, pues tardó 1 año y 8 meses en darnos esa información del censo, de pasar del papel al ordenador, pues, a la computadora, que lo va a hacer en el Instituto Nacional de Estadística. Hablando de esto, vamos a establecer un segundo contacto, si nos permite, por favor. Queremos saber también el tema inherente al trabajo, formal, informal, cómo va a ayudar a mejorar el tema del desempleo en el país, por supuesto, un tema fundamental, y nos va a ayudar a saber en qué condiciones nos encontramos. Por favor, si nos permite, más adelante vamos a restablecer la comunicación con usted para que abordemos estos y otros temas que tienen que ver con la economía en torno al censo de población y vivienda. Hasta otra oportunidad, hasta más adelante en realidad. Doctor. Gracias, muy amable. Estamos en contacto. Gracias. Doctor César Vargas, analista económico, aquí en este programa especial de televisión universitaria Hechos Censo 2024. Tenemos más información de último momento, por supuesto. Adelante, Juan Carlos.